Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Continuamos con el video número 106, Nehemías 5:8. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerje hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo hice así, y a causa del temor de Dios también en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa, y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino a toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Y acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Maquinaciones de los adversarios. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no habían puesto las hojas de puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Hasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por estas edificarás tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se librarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Si esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo estaría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías, Sanbalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron también. Acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro de 25 del mes de Elul en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos,
Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había hecho esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y los de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanias, hijo de Ara, y Joana, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequias. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizar. Nehemías designa dirigentes. 7. Luego en el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Mandé a mi hermano Unani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que mucho. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atracadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, para cual en su torno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casa reedificada, lo que vieron con Jorosabel. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en el escrito así: entonces son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Jorosabel, Jesuá, Nehemías, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misper, Bigvai, Nehum y Baanat, el número de los varones del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2162. Los hijos de Cefatias, 362. Los hijos de Ará, 652. Los hijos de Bat Moab, de los hijos de Jesuá y de Joab, 2818. Los hijos de Elán, 1254. Los hijos de Satut, 845. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Binui, 648. Los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Akkad, 2622. Los hijos de Adonicán, 666. Los hijos de Bigvai, 2067. Los hijos de Adin, 655. Los hijos de Ater de Sequias, 98. Los hijos de Azul, 328. Los hijos de Pesai, 324. Los hijos de Arif, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los varones de Belén y de Netofat, 188. Los varones de Anatot, 128. Los varones de Bet Asmavet, 42. Los varones de Kiriat Jearim, Cafira y Berot, 743. Los varones de Ramat y de Geba, 621. Los varones de Miemas, 122. Los varones de Bet-El y de Ai, 123. Los varones del otro Nebo, 52. Los hijos del otro Elán, 1254. Los hijos de Arín, 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lot, Adín y Onot, 721. Los hijos de Senat, 3930. Sacerdote, los hijos de Seraías y de la casa de Jesuá, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Adín, 1017.
Levita, los hijos de Jesuat, Catnier, y de los hijos de Odavia 64. Cantores, los hijos de Asaf 148. Postrero, los hijos de Salón, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita y los hijos de Sobai 138. Sirvientes del templo, los hijos de Ziat, los hijos de Asufat, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siat, los hijos de Padón, los hijos de Lebana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gitel, los hijos de Gaat, los hijos de Reaya, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazán, los hijos de Usa, los hijos de Paseat, los hijos de Besai, los hijos de Meunim, los hijos de Nifesesim, los hijos de Patbut, los hijos de Acufat, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Bar, los hijos de Sisara, los hijos de Tema, los hijos de Nesia y los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotait, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Al-Halat, los hijos de Darcón, los hijos de Gider, los hijos de Cefatias, los hijos de Atir, los hijos de Pekeret, Hasebaim, los hijos de Amot, todos los sirvientes de templos e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Tel Arsa, Kerut, Adón y Emer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía, si eran de Israel, los hijos de Delaía, los hijos de Tobías y los hijos de Necada 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Baiat y los hijos de Cos y los hijos de Basilait, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilait, Ganadita, que se llamó el nombre de ellas. Entonces buscaron sus registros de genealogías y no se halló. Fueron excluidos del sacerdocio, y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación junta era de 42,360, sin sus siervos y siervas, que eran 7,337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras, sus cabellos 736, sus mulos 245, camellos 435, asno 6,720, y algunos de las cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dartras de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Las cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, de 1,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Momentos de análisis, video número 106. 1.1. Palabras de Nehemías. En hebreo, esta frase puede traducirse como los hechos de Nehemías. Este era un hombre de acción tanto como de palabra. Sin duda, las palabras son importantes en la vida de fe, pero la fe es básicamente una vida de acción. Creer en Dios no es un ejercicio mental, sino una vida comprometida a seguir su voluntad. 1.2. Les pregunté por los judíos. Nehemías tomó la iniciativa de preguntar por la situación de los judíos que vivían en Jerusalén. Para personas inferiores, la situación de Judá hubiera sido problemas de otro, pero para Nehemías, aunque vivía en una tierra distante, el estado de quienes habían sobrevivido era causa de profunda preocupación. 1.4. Ayuno. Ve el índice de disciplinas espirituales. Nuestra respuesta. 1.4.11. Oración.
Casi todas las frases de la elocuente oración de Nehemías derivan de otras partes de la Biblia que él había internalizado después de mucho estudio. Nehemías repitió su oración día y noche. Copie esta oración, estúdiela y hágala su oración durante una semana. Fíjese si sus palabras se convierten en parte de usted. También el índice de disciplinas espirituales. Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto. La oración de Nehemías refleja un profundo conocimiento de las Escrituras. Casi todas las frases están tomadas del texto sagrado. Vea Deuteronomio 7, 9, 21, 10, 17, 1 Reyes 8, 52, Salmo 132, Deuteronomio 34, 5, 4, 27, 31, 4, 9, 29. La oración refleja que Nehemías estaba saturado de las Escrituras. El texto estaba tan grabado en su memoria que las palabras bíblicas se habían convertido en sus propios pensamientos. En la vida de oración de Jesús, así como la de la Iglesia, la Biblia ha servido con frecuencia como forma de dirigirse a Dios. La oración de Nehemías contrasta la fidelidad del Señor con la infidelidad de Israel. No era necesario que Nehemías le recordara a Dios sus obligaciones para con Israel. Pero la oración sirve para alertar a Nehemías y Israel en el sentido de que Dios era el Dios protector que espera que sus hijos retornen a Él para poder relacionarse con ellos una vez más. Nuestra respuesta, 167, confesión. La confesión de Nehemías es tan general que parece una admisión de que siempre hemos pecado y siempre pecaremos. Reconocer esto puede llevarnos a desesperar y no lograr abandonar los pecados pesados por los que ya nos hemos arrepentido. El filósofo Søren Kierkegaard recibió esta oración: no cuentes nuestros pecados contra nosotros, sino ponlos a nosotros en contra de nuestros pecados, para que la idea de ti, cuando despierte en nuestra alma, no nos recuerde lo que hemos cometido, sino lo que tú has perdonado. No como nos desviamos, sino como tú nos salvaste. La próxima vez que se sienta perseguido, hermano, por un pecado pasado, repite esta oración de Kierkegaard y piense en su pecado no solo como una caída, sino como un recordatorio de la gracia salvadora de Dios. Vea también el índice de disciplinas espirituales 2.1.2. Quebranto de corazón. Nehemías oró por el éxito 1.11 de su misión, pero aquí frente al rey se siente temeroso, y aunque a quienes poseen una fe vibrante en Dios las rodillas le tiemblan, de vez en cuando el temor puede ser una emoción importante que nos motiva a confiar en Dios. La conversación de Nehemías con el rey está bañada de oración de principio a fin. Vea el versículo 4. Nuestra respuesta, 2.4.5, oración. Después de la pregunta del rey, Nehemías oró rápidamente antes de responder, como era su costumbre. ¿Cuántas veces, hermanos, hablamos sin pensar, actuamos sin orar? Recuerde el ejemplo de Nehemías y trate en cuenta durante esta semana el orar brevemente antes de hablar o actuar. La oración puede ser un simple ayúdame o gracias o un versículo bíblico, como todas las cosas son posibles para Dios. Vea también el índice de disciplinas espirituales 2.6. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? El efecto del rey por Nehemías parece casi el de un padre. Nehemías había pasado mucho tiempo a su servicio y Artajerjes se había encariñado con él. Al saber que Nehemías era un hombre bueno, el rey confió en él tanto que lo envió a servir en Judá. El mundo tomará más en serio el pueblo de Dios si la iglesia se dedica seriamente a servir al mundo. Nuestra respuesta, 2.8.18, la vida con Dios. Nehemías sabía con total seguridad que la benéfica mano de Dios estaba sobre él. ¿Alguna vez sintió usted que la benéfica mano de Dios estaba sobre su hombro?
De ser así, ¿cómo sintió su presencia al mirar atrás? Hubo momentos en que la mano del Señor estuvo con usted, aunque usted no se dio cuenta en ese momento. También vea el índice de disciplinas espirituales. 2.9. Capitanes del ejército y gente de a caballo. Nehemías viajó a Jerusalén con escolta militar. Esdras, por el contrario, rechazó la seguridad armada porque confiaba solo en Dios para protegerlo. Ambos demostraron una confianza notable en el Señor, pero cada uno decidió expresar su confianza de manera diferente. La fe no viene en un solo sabor, es tan variada como las personas que la adoptan. 2.19. Hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. La oposición al hacer la obra de Dios es inevitable. Lamentablemente se ha propagado la idea de que si la mano del Señor está con nosotros, todo irá bien. La idea está basada más en una superstición que en la fe bíblica. Quienes trabajan en el servicio del Señor rara vez pasan por la vida sin un rasguño. Es la descripción de tareas de todo cristiano. La cruz no es una cápsula secundaria, la cruz es el título principal que marca claramente el camino de Dios. 3.1.32. Arreglaron, restauraron. La construcción de los muros sería un interesante estudio psicológico. Entre los nombres que se enumeran en este pasaje vemos que hay sacerdotes y levitas, líderes administrativos, comerciantes y familias enteras, hijas incluidas. Había trabajadores de ciudades y comunidades vecinas, artesanos y artistas, y por supuesto personas comunes y corrientes. Incluso hay un grupo de personas que se negaron a participar del proyecto de construcción. Versículo 5. La obra de la iglesia es llevada a cabo por diversas personas: el predicador y el plomero, el profesional y el obrero, el joven y el anciano. También hay quienes se quedan en los bancos y se niegan a participar en el bien común. En general, podríamos pensar que los detalles de la construcción que aparecen en este capítulo, tan insignificantes y comunes, no ofrecen gran alimento espiritual. Sin embargo, gran parte de la obra de la iglesia es de esta clase. Hay reuniones a las que asistir, alfombras para limpiar y césped para cortar. Todas las tareas aparentemente insignificantes desde un punto de vista espiritual, pero las tareas rutinarias de la visión son en sí mismas actos de encarnación. Aún el dar un vaso de agua al sediento. 4.3. Si hubiere una zorra lo derribara. Los muros reconstruidos seguramente fueron juzgados con una obra de baja calidad. Los críticos del proyecto felices se lanzaron a ridiculizar a los constructores aficionados. Las pruebas arqueológicas demuestran, en efecto, que los muros eran de construcción inferior. La comunidad que se había reunido para hacer esta tarea, al fin y al cabo, no era un grupo de profesionales hábiles en el uso del cemento y el ladrillo. En su mayor parte, la obra de Dios en el mundo no es realizada por expertos. Los escépticos lanzan insultos a los que son insuficientemente necios para seguir el camino de Dios. Como, ¿quién te crees que eres? Después de todo, ¿realmente te parece que vas a cambiar el mundo? Según todas estas apariencias, la iglesia apenas marca una leve onda en el mar del mundo, pero la obra de Dios con frecuencia no puede ser medida según la observación externa. Un bebé nacido en un pesebre de padres campesinos no causa gran impresión en un mundo enamorado del poder y la riqueza. 4.4.5. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio. El hombre de acción no intercambió ofensas con sus oponentes. Nehemías simplemente oró. La iglesia suele encontrarse rodeada de críticas. Lamentablemente, muchas veces se gastan valiosos recursos y tiempos discutiendo con los adversarios en lugar de continuar con la tarea. Aún así, la oración de Nehemías puede ser cuestionada. Es claro que no es la oración de Jesús, que instruyó a sus discípulos para amarrar
Amarán a sus enemigos. Mateo 5:44. Pero toda auténtica oración es parte del corazón, donde se exponen las miserias del alma a Dios. La oración de Nehemías revela a su corazón algo que el Señor recibe con agrado, aun cuando no siempre apruebe sus sentimientos. 4:9. Oración. Ve el índice de disciplinas espirituales. 4, 10, 12, 20. El escombro es mucho. ¿Cuántas veces los obreros de las iglesias repiten la misma queja? Hay demasiadas cosas que hacer, nunca podemos terminar. A veces la queja es pronunciada por siervos sinceros y otras por simples quejosos. Pero la verdad es que la obra del ministerio algunas veces resulta agobiante. Juan Hesley dijo una vez: con frecuencia me canso por mi trabajo, pero nunca me canso de mi trabajo. Al final habrá muchas cosas sin terminar. Solo Dios cargará la responsabilidad por las cosas que no hayas completado. 5:2. Hemos pedido prestado grano. Las necesidades físicas deben ser atendidas aún en medio de la obra de Dios. Los pobres y los marginados de la sociedad con frecuencia son pasados por alto por quienes hacen la obra realmente importante del reino, como construir muros o construir una iglesia. Pero Nehemías, que era versado en las Escrituras, sabía que el Dios de Israel se preocupaba especialmente por los desposeídos. 5, 8, 11. Quitémosle ahora este gravamen. Quienes viven en asombro y maravilla ante Dios también deberían vivir en compasión y amor por sus vecinos. Los creyentes que tienen un buen pasar no son libres de hacer lo que les plazca. Con su riqueza deben hacer con ella lo que el Señor desea. 5, 14, 19. Ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. El sentido de la justicia de Nehemías surgía en su relación con Dios y su preocupación por los otros seres humanos. Él, el hombre de acción, practicaba lo que predicaba, se negó beneficiarse a costa de menos afortunados, de los menos afortunados. En el Nuevo Testamento es claro que Jesús obedecía a Dios y amaba desinteresadamente a los demás con la misma profundidad y pasión. La vida de Nehemías, como la de Jesús, demuestra que la teología y la ética son inseparables. Nuestra respuesta: 5, 15, 16, servicio. Nehemías rechaza el ejemplo de sus predecesores y se dedica a construir el muro para que incrementar su riqueza e influencia terrenales, porque sabía que esa era la mejor manera de servir a su pueblo. Hoy toma unos minutos para meditar con un lápiz en su mano. Concéntrese en preguntarle a Dios de qué formas desea que usted le sirva, y escriba todo lo que le venga a la mente. También lea lo que ha escrito durante su meditación y elija una o dos ideas para poner en práctica. Ya deje las demás para otra ocasión. Olvide también el índice de disciplinas. Vea también el índice de disciplinas espirituales. Yo hago una gran obra y no puedo ir. La respuesta de Nehemías podría traducirse mejor como: esta obra es demasiado importante como para que yo abandone. La importante obra de los cristianos es vivir para Cristo. Las distracciones abundan en la vida de la fe, pero mantenerse concentrados en seguir a Jesús es la prosperidad. Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. El significado del texto hebreo en este versículo no es claro, pero por el contexto podemos deducir que las naciones que los rodeaban habían quedado pasmadas ante todo lo que los judíos habían logrado en 52 días. Las comunidades vecinas pensaron que solo el poder de Dios había hecho posible tal logro. Cuando como pueblo Dios damos prioridad a vivir la fe en la práctica, el mundo reconocerá mucho más claramente la veracidad de nuestras afirmaciones de fe. Luego que el muro fue edificado, vea la nota sobre Esdras 2:1-63. 8:3. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Prestar atención es una de las disciplinas espirituales más exigentes.
Escuchar la palabra de Dios es mucho más que una función auditiva. Involucra el doloroso proceso de abrir nuestra vida al juicio del Santo. Lutero señalado cierta vez: si oímos la palabra de Dios y no nos ofende, no la hemos escuchado. Sin duda hay momentos en que la Escritura nos consuela, pero si la Biblia se convierte nada más en el libro que confirma nuestros prejuicios, entonces la hemos utilizado mal. Nuestra respuesta: 8.6. Adoración. Aquí se presentan dos posturas de adoración: levantar las manos a Dios e inclinarnos a Él. Pruebe algo nuevo en su tiempo de oración privada. Comience de pie con las manos levantadas hasta donde usted desee. Después, cuando sienta que está listo, arrodíllese e incline su cabeza al suelo tanto como pueda. Que sintamos, evoca cada una de estas posturas. ¿Le resultó más natural que una o la otra? ¿Por qué? También vea el índice de disciplinas espirituales, 878, y leían el libro. A partir de este momento, Israel llegaría a ser conocido como el pueblo del libro. La comunidad giraría alrededor del estudio de la Torá y la interpretación y aplicación de sus leyes. La Biblia no tiene nada de simplista. La comprensión de la palabra de Dios exige toda nuestra atención, y aún así exige una constante necesidad de las tradiciones de la Iglesia y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Amén. Dios los bendiga.